chu, 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 chu. ¿Cómo andan? Ah, mira, puse compartir pantalla. Ahí está, directamente yo. ¿Cómo andan? Buenas a todos. Ahora vamos a estar empezando como siempre. Primero largamos acá en Twitch. Y después largamos en Instagram Live. Lo están empezando ahora. Está armándolo. Y ahí vamos alargando en esa sección. A ver, ahí vamos empezando la transmisión en vivo. Hola a Instagram, también estamos acá en Twitch. Como todos los miércoles hablamos de política internacional, de lo que estuvo pasando estos últimos días, semanas, a veces lo que estuvo pasando en el mes. Y hoy les traemos, como siempre, 3 noticias. Siempre trato de ser que sea un poquito equilibrado en lo que es en el mundo, pero es que últimamente pasan muchas cosas en Europa, así que traje 2 noticias sobre Europa, que vamos a hablar un poquito de Alemania, que ha hecho un acuerdo del gobierno con la oposición para llevar adelante un aumento en su gasto militar. Vamos a hablar también de lo que fue la elección. En realidad ya lo habíamos hablado hace un par de Twitch atrás, un par de streamings antes, sobre lo que fue la renuncia de Boris Johnson en Reino Unido como primer ministro y quién lo sucedió. Bueno, esta semana se eligió su sucesora final, así que vamos a hablar un poquito de ella. Ya les spoileé un poco al decir, al usar el ella, que era la única que quedó de las mujeres que se proponían como primer ministro. Y también vamos a hablar del referéndum o plebiscito, como quieran decirle, de Chile, que fue también, si no mal recuerdo, este domingo fue, en el cual ganó el rechazo. Para la gente que se suma en Instagram, se pueden venir a nuestro Twitch, el link está en nuestras historias o en nuestro bio, en la que van a poder ver las cosas que compartimos, como mapas, gráficos. Hoy traje un par de gráficos para mostrar. Y obviamente que el chat es mucho más cómodo para interactuar. Además de que si participan y son bien activos en nuestro Twitch durante todas nuestras transmisiones, pueden canjear puntos por recompensas. Una de esas recompensas es una beca completa de un curso nuestro y les va a salir totalmente gratis. Así que vamos a pasar a lo que hacemos ya tradicionalmente todos los miércoles a la mañana, que es un pequeño juego a la mañana, escúchame. Al inicio del stream, que es jugar un poquito un juego de geografía. El clásico Goble, donde adivinamos cuál es el país de la... creo que de la semana, creo que es semanal. Lamentablemente lo tengo en inglés. Yo sé que hay una versión en español. Acá está. Practicar, poner. No quiero jugar directamente. Bueno, no importa. Entonces ahora va a ser mejor, porque antes tenía que andar buscando el nombre en inglés del país que a veces no me lo acordaba. Está bien cerca de Rusia. Siempre pongo primer país Rusia, ya que al ser gigante va a estar relativamente cerca. Y que el hecho que me diga que está cerca de Rusia no me dice mucho, porque puede estar en cualquier lado de Europa o Asia. Así que me la voy a jugar y voy a poner Polonia. No tengo idea, que está bastante más lejos Polonia. Así que debe ser asiático. Me la voy a jugar por Japón. No me lo detectó por el acento. Ah, el Japón está más cerca. Corea del Sur, entonces. Corea del Sur era el país. El país era Corea del Sur. No era Corea del Sur. No, pero me lo marca en verde. Sí, el país secreto es Corea del Sur. Pero no me tiró el ranking. Hola, Ale. Se pueden sumar también en nuestro Twitch para hablar y escribir. Como siempre, bueno, acá les mostraba el jueguito este de las banderas. Ahora el delay que hay entre el Twitch y lo que yo muestro acá es nulo, así que cada vez que ustedes interactúen conmigo yo les voy a responder inmediatamente, a diferencia de los streamings anteriores donde había un delay bastante importante. Bien, vamos a empezar un poco entonces. Ya hicimos un poquito de juego, ya estamos 10 minutos del streaming. Ya conté más o menos cómo estábamos, qué noticias íbamos a traer. Así que vamos a pasar por la primera. La primera de las noticias que tengo para ustedes es la de la nueva constitución de Chile.
Para darles un poco de contexto, en Chile en 2019 hubo un estallido social muy fuerte en el cual muchos movimientos sociales estuvieron en las calles, hubo muchos desastres, creo que se había instaurado una ley marcial incluso, fue bastante jodida la cuestión. Esto llevó a que obviamente empiece un proceso de cambio en el Estado, el país. Un país que hacía tiempo que se estaba manteniendo una misma política de liberalismo económico, básicamente liberalismo económico, privatizaciones, las empresas privadas tenían bastante injerencia y el Estado no se metía básicamente en nada. Libre mercado, es un país con la mayor cantidad de acuerdos de libre comercio del mundo, o sea, tiene muchos acuerdos de libre comercio. Y es un país que encima está muy, pero muy eh, condicionado por unas pocas producciones. O sea que si esos productos caen sus precios en el comercio internacional, Chile, su economía va a caer mucho. Uno de esos productos es el cobre, principalmente, le sigue también el vino, la pesca, y hay un cuarto, si mal no recuerdo, que era, bueno, no era tan relevante, pero esos cuatro y después otros productos. Chile es un país que produce poco, pero lo que produce lo produce muy buena calidad. En este caso también en los últimos años de 2018, 2019, para este lado el precio del cobre había caído bastante. Así que fue como una escalada de cosas que se le fue sumando a Chile, su economía estaba empezando a estar un poquito sensible. Y encima esto. Bueno, la cuestión es que el proceso de disturbio social culmina con el pedido de una nueva constitución. La constitución que tiene Chile, una constitución que viene de la época de la última dictadura de ellos, que fue de Pinochet. Esa misma constitución no es que está tal cual como la hizo Pinochet, o se hizo en el gobierno de Pinochet, sino que en los 90, en lo que fue la vuelta a la democracia de Chile, la dictadura fue hasta en 1990, hubo una reforma, ¿no? Entonces se la reformó, o sea, no es exactamente igual, pero bueno, la cuestión es que era una constitución relativamente vieja, aunque digamos que es de la misma época de la reforma de la que hizo Argentina, su última reforma. La cuestión es que este proceso termina con un pedido de nueva constitución, no reforma de la que está, hacer una nueva. En función de eso, se establece un proceso para crearse un nuevo, lo que sería como un Congreso Constituyente, lo que sería acá en Argentina el Congreso Constituyente, allá le dicen simplemente Constituyente, que es básicamente se eligen legisladores, o mejor dicho representantes en sí, pues no son legisladores necesariamente, para formar este cuerpo que van a elaborar el nuevo texto constitucional. Bien, en función de eso, estas personas se juntan, debaten, y fue esto en 2021, si mal no recuerdo, que se formó la constituyente, y a lo largo de ese tiempo fueron elaborando y a principio de este año presentaron la nueva constitución, que en realidad es, o sea, el esbozo, o sea, no era, no iba a ser definitivo todavía porque había que votarlo, se lo tenía que votar por referéndum para aprobarlo. La cuestión es que en todo este proceso siempre hubo como votación popular. La votación popular eligieron a los representantes, fue otro referéndum en que dijo queremos otra constitución. Siempre había ese elemento de la gente que era la que quería que se hiciera esto. A través de la herramienta democrática del referéndum. La cuestión es que al terminar este proceso, se presenta la constitución, empezaron los problemas. ¿Por qué? Desde el inicio del conflicto, de los disturbios sociales en 2019 hasta la actualidad, todo este proceso estuvo fuertemente agarrado por movimientos de izquierda y los movimientos reaccionarios eran los que se mantenían un poco al margen, o sea, los de derecha. ¿Qué es lo que terminó pasando? Cuando uno ve la composición de la constituyente, no me sale la palabra, la constituyente,
estaba fuertemente armado por grupos de izquierda, se había asegurado espacio para las poblaciones originarias, los representantes de poblaciones originarias, se buscó también de que haya paridad de miembros que sean mujeres y miembros hombres, o sea que había equidad de género. Bien, se trató de hacer lo más progre posible, por así decirlo, a lo bruto, ¿no? O sea, todo lo que era lo políticamente correcto, pum, queremos que sea así, perfecto, hermoso, bonito y lindo. La cuestión es que cuando se presenta esta nueva constitución y la gente la lee, empiezan los problemas. Más que nada cuando lo empiezan a leer los movimientos más reaccionarios o los partidos de derecha. No necesariamente tampoco extrema derecha, aunque sí, esos obviamente que reaccionaron, pero centro derecha y de centro izquierda también. Porque esta constitución fue bastante particular. Yo la he ojeado porque son como 300 artículos. Y uno se empieza a plantear ciertas cuestiones. Porque si nos vamos a lo que son los textos constitucionales, no es para nada una constitución tradicional como todos conocemos. Pero bueno, puede ser como innovadora. La cuestión es que hay elementos que a la gente les hace ruido. Más que nada porque buscó esta idea de equidad en lo que es los pueblos originarios en relación a el pueblo chileno, por así decirlo. O sea, pero ahí está la cuestión. Los pueblos originarios técnicamente son chilenos. O sea, son parte de Chile. Y en esta constitución se los determinaba como algo diferente. Y se les daba esta autonomía a tal punto que si uno analiza los artículos y los lee, va a ver que hasta tienen un poder judicial aparte del que tiene el resto de la población chilena. Y ahí, bueno, empiezan a haber ciertas cuestiones. Si es una constitución así entrara en efecto real, daría pie, no digo que ahora, pero daría pie a que en futuro se armen movimientos ya secesionistas de derecho. Cosa que a Chile le ha pasado, justamente los mapuches han tenido y tuvieron en el sur de Chile movimientos muy fuertes en contra. Hola, muchas gracias por el follow, Spagerman. Han tenido muchos movimientos en contra Spider-Man. Bueno, lo dejemos así, no voy a terminar de leer eso. Eh, la cuestión es que te pareces a Dross con la barba. Para los que no saben, en Twitch, en Instagram, Dross es un youtuber. Gracias, Sara, por el tema. Quiero terminar de hablarlo. Tengo acá la constitución que la estaba revisando antes de empezar. A ver, acá está. Es bonita, su diseño es muy lindo. A mí me gustó cómo está armada. Esto lo puede descargar cualquiera, ¿no? Y esto es lo que uno entra, es como muy moderno su diseño. Porque cuando uno va a una constitución nacional, por ejemplo, Constitución de Chile, la normal, la que todos conocemos. Va, yo no la conocí hasta que dije vamos a buscar la Constitución de Chile. Es un texto que uno lo ve como más tradicional, ¿no? Las bases de la institucionalidad, que son los primeros artículos. Y cuando uno lee dice, bueno, esto no, esta primera parte, las personas nacen libres, son declaraciones, las primeras, son las bases. Eso es lo que todavía no llegué a leer, eso lo he visto de los análisis que he estado viendo videos de otros políticos o justamente eh, no un poder ejecutivo, no un poder ejecutivo, pero sí un judicial. Entonces, por ejemplo, acá el artículo 1, que son principios y disposiciones, Chile es un Estado social, democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. El proceso de reforma en Argentina y Chile no es tan diferente, pero sí. O sea, los dos se arma un grupo que va a ser los que hacen la reforma. Pero tengo entendido que acá en Argentina no se lo vota, o sea, se lo arma a momento. Ves acá, por ejemplo, el segundo artículo ya dice, bueno, una república solidaria, democrática e inclusiva y paritaria reconoce como valores intrínsecos y irrenunciables la dignidad, la libertad y la igualdad, sustancia de los seres humanos y su relación insoluble con la naturaleza. Esto, con esta declaración, solamente tiene partes en igualdad y dignidad. Porque que es una democracia, que es una república solidaria.
¿Qué es una república solidaria? Es como para plantearse. Porque, y esto es un poco de teoría del Estado, yo le voy a tirar un poco de teoría del Estado. Una de las tantas formas de hablar del Estado, su función es hacer que los ciudadanos cooperen entre sí, ¿no? O sea, la teoría dice básicamente que la función más esencial del Estado es hacer que las personas que viven, los ciudadanos, puedan tener esta cooperación social, trabajen entre ellos. Por eso es que uno dice, bueno, tenés que asegurarles la seguridad, tenés que regular los contratos para que no haya abusos de autoridad, bueno, toda la cuestión que implica un Estado. Pero al fin de cuentas, es solidario, o sea, porque el Estado busca que todos trabajen entre sí, sean solidarios. Pero una república solidaria, como bueno, pero el Estado intrínsecamente lo es. Hace las cosas sin querer nada a cambio. La democracia es inclusiva y paritaria. Bueno, hay una cuestión. Porque la democracia de por sí ya es inclusiva. El problema es que obviamente uno lo piensa diciendo, no, pero siempre tuvimos que pelear. Bueno, natural, normal, siempre se tuvo que pelear para ganarse derechos. En ningún momento de la historia a los humanos le dieron los derechos así porque sí, o nos dimos los derechos así porque sí. Esto me hace acordar a un profesor de Derecho Constitucional mío que una vez me dijo, para ganarte los derechos tenés que salir a quejarte. Eh, este profesor dijo eso, después hizo un chiste diciendo, yo no veo a los perros quejándose que no tienen derechos. Era el chiste del perro que quería ser el tipo. ¿Por qué? Por los derechos de los animales. Eh, entonces, a lo que va. Inclusiva es. Cuando hablan de paritaria siempre refiere a que todos tengan esta representatividad. Bueno, cuando es algo representativo a ese nivel, usualmente es algo corporativista. Todos los sectores van a estar representados. Y todos sabemos que el corporativismo no ha funcionado. Tenemos muchos ejemplos en la historia. Argentina misma tuvo una época corporativista y le fue mal. Pero bueno, hay como cosas que vos me decís, bueno, después, bueno, vuelve con la dignidad, la libertad, igualdad sustantiva. No sé, bueno, su igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble, perdón chicos, estoy sin mis anteojos, así que tengo un argumento para no leer bien de lejos, con la naturaleza. ¿Cuándo fue? No fue un corporativismo así hecho, pero durante las primeras dictaduras se trató de imponer un sistema corporativista. Y no funcionó. No funcionó el corporativismo. Si mal no recuerdo, estoy tratando porque creo que fue Aramburu o era Uriburu. ¿Cuál de los dos? Bueno, no esos nombres. Trató de imponer un corporativismo, pero no salió bien en realidad. No sale bien el corporativismo porque tampoco es necesariamente elegido el corporativismo, ¿no? Es decir, quiero que estén todos representados, entonces, dos del sector industrial pesado, dos del sector liviano, dos de la iglesia, dos del ejército, bueno, por ejemplo, ¿eh? Y no necesariamente es elegido, pero está forzando un poco la situación. Bueno, acá después dicen, bueno, la soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. Ahí hay un tema, porque esta nueva tendencia de la plurinacionalidad, que la empieza más o menos Bolivia, y ahora se está entendiendo esta visión con Chile, ataca un poco la visión del Estado. El Estado en sí se alimenta de la nación en sí y se retroalimentan juntamente. Entonces, por ejemplo, no por nada, los estados, el argentino, el chileno, el peruano, muchos de estos estados, cuando nacieron, fueron muy fuertes contra las naciones nativas. No fue porque se les ocurrió, dijeron, jaja, somos malos y queremos esto. No, también era porque en ese entonces se buscaba este ideal de nacionalidad, para unificar dentro del Estado y que no se generaran movimientos secesionistas. ¿Por qué se hace esto? Para evitar lo que le pasaba a Europa. Europa justamente tenía tanta historia en las poblaciones y tanta identidad que cuando querían hacer procesos homogéneos para crear un Estado, siempre estaba esa resistencia. América, en general,
no le pasó eso. Primero porque en los movimientos colonizadores se llevaron puesta la gran mayoría de la población nativa, ya sea conquista, ya sea por asimilación o ya sea por enfermedad. Este proceso permitió que los estados que nacieron posteriormente pudieran elaborar una nacionalidad en función de los intereses de usualmente los que manejaban el estado. De ahí está que, bueno, el identitario argentino toma mate. Voy a decir, pero el mate es un elemento nativo porque es originario de las poblaciones de América. Sin embargo, se los arrancó y se lo hizo una identidad nacional. Eh, Ese tipo de cuestiones podía llegar a chocar contra los pueblos nativos. Sumado al hecho de que en ese entonces no se veía tanta la tolerancia a otras cosas y se priorizó la hegemonía lingüística. Y es por eso que se limpió también la lengua de las naciones nativas, hasta el punto de que la mayoría no lo están. Sería un poco académico, por así decirlo, e inocente, tratar de juzgar a la gente del siglo XIX con nuestros valores, chicos. O sea, la gente de ese siglo hizo lo que creían que era lo mejor. A pesar de que uno dice, Roca fue un hijo de la gran, puede tener todo lo que ustedes quieran, no le habrá gustado, pero el tipo hizo lo que pensó que era lo mejor. Eh, pero también es que en ese entonces todos pensaban lo mismo. O sea, no vas a encontrar ninguno que te diga, salvemos a los nativos. No. Todos pensaban lo mismo, la idea de homogeneizar culturalmente el Estado. Ya sea en Argentina, como lo fue en Estados Unidos, como lo fue... Creo que Canadá no sufre tanto eso, pero... No, sí, no hubo tanta homogeneización ahí. Eh, Como, bueno, fue en varios estados de América ese proceso de homogeneizar. Creo que el estado que... No, todos tuvieron ese proceso, pero el estado que menos tiene conflictos con eso es México, más que nada, que como que tienen un poco reivindicada la imagen del nativo allá, más que nada porque en México el Imperio Azteca tuvo una mayor organización, entonces sobrevivió más población nativa de lo que sobrevivió acá en el sur. No me quiero ir de tema, la cuestión es que acá le están dando soberanía, básicamente, a estos pueblos. Pero al mismo tiempo dejan escrito de que la soberanía es del pueblo chileno, pero al mismo tiempo después reconoce que hay otras naciones. Entonces ahí está la cuestión que puede generar problemas, porque el pueblo chileno no es nación o sí es nación. Porque si ellos son nación y el Estado es Chile, o sea, no son entonces realmente los soberanos de Chile. Ahí está la cuestión, porque si yo digo, bueno, no, todos son chilenos, entonces los mapuches no son nacionalmente mapuches, son chilenos, que vienen de un grupo cultural que son los mapuches. Que es diferente, son visiones totalmente diferentes. Porque si vos empezás a reivindicar nacionalidades, te pueden surgir movimientos secesionistas. Y no es lo mismo como en Bolivia. La realidad cultural de Bolivia no fue la misma que en Chile. Más que nada porque los procesos de querer independizarse Chile fueron bastante más violentos. Hubo un grupo definido que quería hacer el movimiento secesionista. Y bueno, puede generar problemas y encima te deja abierto, miren más abajo, acá en el artículo 5, establece cuáles son estos pueblos y los empiezan a nombrar, todo bien, muy lindo, la. Dice, y otros que pueden ser reconocidos de forma que establezca la ley. Está bien, lo deja definido para la ley. Que la ley arme cómo se van a armar estos grupos. Pero el problema es que entonces cualquier grupo que se organice se puede definir como una nacionalidad. Se va a poder definir como una nacionalidad. Y eso siempre va a ir resquebrajando de a poquito la identidad chilena en sí mismo. Bueno, por acá Sara pregunta en Twitch, ¿por qué Bolivia se dice plurinacional también? No conozco tanto el proceso como fue a fin de cuentas, pero lo empezó Evo Morales con la nueva constitución. Justamente él había hecho, si mal no recuerdo, 2 mandatos, que es lo máximo que puedes tener en Bolivia. Pero cuando metió la nueva constitución, eso se reinició para él, entonces pudo tener un tercer mandato, en el cual básicamente establecía esa identidad plurinacional. Está bien que los movimientos nativos en Bolivia son mucho más importantes que en Chile. Y creo que los que iniciaban más problemas
en contra del Estado como separatistas eran las regiones que eran más tradicionalmente criollas, o sea, o españolas, por así decirlo, que es lo que es Santa Cruz de la Sierra, si mal no me recuerdo, que es por ahí la región que más problemas estuvo en esa situación. Bueno, sin irnos mucho al tema, estamos acá hablando un par de cuestiones que pueden surgir a la hora de ver. La cuestión es que en Chile, creo que esto tengo acá, esto tiene que irse acá. Eh, la mayor cantidad, a ver, la cuestión estuvo más que nada en este tema. Hola, Tomás Taborda, gracias por el follow acá en Twitch. La cuestión que más se centra en que la gente fue reticente a esto porque les molestaba esta cuestión de la soberanía y lo intrínseco que era respecto a cómo separar a la población, a los nativos, a los pueblos originarios del resto de Chile, sumado al tema de que esto fue en gran parte el proyecto de los movimientos de izquierda que en las elecciones presidenciales ganaron un movimiento de izquierda que llevó al presidente Gabriel Boric a la presidencia, que es un presidente ultra joven, bla, 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 y la verdad es que su gestión no fue muy buena. También tenemos la pandemia, la recesión comercial mundial. Y ahí sale la pregunta del aborto, si hijos algo. Sí, o sea, hay apartados en el que, bueno, el aborto legal, eh, la familia no es el elemento central como es en la constitución original, que dice la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Eso para esto no es. Y establece que el Estado... Está bien, Sara, para eso estamos. El Estado es el que tiene que asegurar la salud, tanto en aborto, bueno, toda la cuestión. No deja de reconocer a la familia, pero ya no lo establece como el núcleo central y establece, obviamente, que la familia puede ser más que simplemente un hombre y una mujer. En ese sentido, es bastante progresista, pero también hay que tener en cuenta ciertas cuestiones que hay que definir por leyes y no necesariamente tienen que estar en constituciones. Porque la constitución es un texto muy... es intrínsecamente la esencia de un Estado. Lo que está en la constitución no se le tiene que ir en contra, obviamente que pasa, pero no se le debe ir en contra y el Poder Judicial puede declarar ciertas leyes inconstitucionales. La cuestión es que cosas que vos planteas ahí, como por ejemplo el tema del aborto, ¿no? Y que no estén definidas por ley, pueden llevar a que movimientos muy reaccionarios a ese tema no quieran la constitución directamente. Entonces también se trata un poco de, bueno, che, no ponemos esto, pero podemos armar un proyecto de ley. Parte del cobre va a los militares, mirá, no, va al Estado. Va al Estado. El Estado define su presupuesto. Chile tiene un mayor presupuesto militar que Argentina, así que capaz que sí, lo más probable. Pero la cuestión está en que hay algunas cuestiones que uno dice, bueno, esto se tendría que definir a través de una ley, no es necesario que esté en la Constitución. Las primeras partes no terminan de definir la estructura estatal en sí misma. Bueno, después cada vez se va haciendo más bizarra. Acá, por ejemplo, habla el Estado es plurilingüe. Su idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas son oficiales en sus territorios y en las zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo y nación indígena. El Estado promueve su conocimiento, revitalización, valoración y respeto. O sea, bueno, bien, vamos a revalorizar otros idiomas. Son oficiales en sus regiones específicas y ya vamos a ver un poquito más de detalle esta cuestión. Esta me gustó un montón. Se reconoce la lengua de señas chilena. Para los que no saben, el lenguaje de señas no está unificado internacionalmente. Cada estado, usualmente, tiene diferentes formas de lenguaje de señas, lo cual ha llevado problemas, porque obviamente es como si yo hablara español y otro habla francés, pero son los dos mudos y hablan con señas. Pero uno habla con el señas del sistema argentino y el otro habla con el sistema de señas francés. Entonces, como si hablaran idiomas diferentes. Y acá está bueno, porque por ejemplo, yo soy alguien que dice que el lenguaje de señas se tendría que enseñar como base en todas las escuelas.
Eso sí es que es realmente inclusivo, ¿eh? Porque esa gente es... Además es divertido, yo veo a la gente que se comunica en lenguaje de señas y me parece bastante entretenido. Eh, bueno, después sigue con algunos temas que no van al caso de lo que quería plantearles, pero había encontrado, a ver, déjenme buscar, había encontrado una nota que tenía la distribución de la distribución del voto en Chile, cómo había sido. Porque obviamente empezó, acá está, acá la encontré, se había dado. A ver, como ya les dije, un 62%, lo cual es una barbaridad. Para encima, una situación en la que el voto era obligatorio, o sea, tenías que ir a votar y pasó esto. Mientras más violeta está, más al favor del rechazo votó la población. No hay nada que se salga de la gama del violeta. Todo el Estado votó en contra de esta constitución nueva. Todo. Y eso que uno dice, bueno, capaz que los más reaccionarios fueron los de Santiago, Valparaíso, donde los movimientos son más fuertemente nacionales, porque ahí no hay tanta población nativa. O sea que la población nativa, como especifica en las regiones, más que nada en el sur, tienen fuertes movimientos nacionales de pueblos originarios. Sin embargo, son estas regiones, si mal no recuerdo, acá está la región de Santiago, eh, fueron fuertemente anti la constitución. Anticonstitución. Entonces uno se pone como a pensar de que esto fue bastante rechazado, ¿no? No fue simplemente que se le fue en contra, porque sí hubo un componente bastante más fuerte. Y había encontrado otro, no gráfico, era en esta misma noticia que lo había encontrado. Había encontrado... Ah, bueno, la reacción de Petro revivió Pinochet. Yo me reí mucho cuando vi eso. Lo sigo a Petro en Twitter. Vi esto y me reí mucho. Me reí mucho con lo que había tuiteado. Revivió Pinochet. Eh, Iba a mostrar algo y se me olvidó, chicos. Tenía algo ahí dando vueltas sobre Chile. Obviamente hubo un movimiento bastante fuerte para ir en contra. Ah, ya me acordé. Bueno, ya me acordé. Esto es bizarro. Les estoy advirtiendo un poco para los que estén en Twitch, en Instagram. Vénganse a Twitch porque lo que voy a compartir es muy, muy delirante. Lo tengo acá. Es un tweet que hizo un tipo que dice: recordemos que a los chilenos se les ha intentado convencer de que votaran a favor de la nueva constitución con cosas así. Y es un video. Es un video bizarrísimo, muy raro, para que votes a favor. Mira, lo vamos a ver entre todos para sufrir. En la constitución, ahí está la constitución. Es... La empanada. Una empanada. Sí, no, es la constitución. No sé, eso no tengo idea qué es. El voto. De apruebo y baila ahí. Ah, es un Rapa Nui. Es la cabeza. Son las cabezas de Rapa Nui. Bueno. Con eso. A ver, es el tweet este. Se lo dejo ahí en el link. Salió larguísimo el link. Pero ahí se los dejo. Ustedes véanlo. Me acabo de dar cuenta que el chat en esto se ve mal. Ahí está. Gracias, Pinochet. Sí, bizarro esto que nos acaba de pasar. Acá está el coso, pero
Es muy loco, es muy loco. Yo me reí mucho cuando lo vi. Pero sí, bueno, con eso trataron de lograr que la gente vote la prueba. Sabemos por qué no pasó. La gente no le gustó mucho eso. Y bueno, ¿qué pasó después de que se rechaza? A ver, muchos analistas han dicho, bueno, en cierto punto se está castigando. No hubo tantos que dijeran eso. Pero algunos han dicho, bueno, se castigó un poco Boric. Porque defraudó su gestión hasta el momento, que lleva un par de meses, en realidad creo que 6 meses lleva recién. Entonces Boric, apenas fue el rechazo, salió a decir que se va a juntar con la oposición para volver a llamar, porque a ver, hay un referéndum que pide que se cambie la constitución. Entonces ahí, bueno, plantea como que fue muy radical, que bueno, vamos a hacer un nuevo intento de una nueva constitución que sea más inclusiva con otros sectores. Sumado a eso, lo que hizo, y esto lo hizo, si mal no recuerdo, esta mañana o ayer, que fue cambiar parte de su gabinete. 6 ministros se fueron del gabinete de Boric. La que más importa es la nueva ministra de Interior de Chile. ¿Qué pasa con esta ministra? Usualmente lo que tenía Chile era bastantes ministros jóvenes. A ver, Boric mismo era bastante, a ver, joven en sí mismo para ser presidente. Entonces, bueno, empezó a sumar miembros más experimentados. La más importante es Carolina Toa, que se suma como ministra del Interior. La importancia de ella es que viene de gestiones desde lo que es la vuelta de la democracia, allá en los 90 y principios de los 2000, y ha estado en gestiones de movimientos de centro derecha. Lavish, hola, ¿cuánto va a estar el Bitcoin? No sé, no hago economía, no hago tanto de eso, no hablamos de criptomonedas acá. Pero podríamos hablar de criptomonedas, ¿no? Yo tengo una opinión bastante particular con las criptomonedas, pero podemos hablar. Y la cuestión es que, bueno, la suma ella y ha sumado otros ministros con el fin de, bueno, de poder incluir otro sector y poder mejorar la economía del Estado, que está bastante mal, como ya les habíamos dicho. Más imposible. Yo creo que de imposible a más imposible. ¿Qué cosa, Bachi? De imposible a más imposible. Con esto, bueno, también busca como refrescar un poco el gobierno, como diciendo, bueno, vimos que no le gustó, traemos cambios. Eso en lo que va de Chile. De chi, le, los mineros de Chile. Siempre se me pegó así. El cantito usualmente es chi, le, viva Chile. Ahora vamos a pasar a otra noticia, que es el ejército alemán. Vamos a hablar de Alemania. ¿Qué estuvo pasando con Olaf Scholz, que es el primer ministro alemán? La cuestión es que ha llegado a un acuerdo esta semana con la oposición, que son los conservadores del partido, o sea, el partido conservador, del partido de Angela Merkel, para hacer un aumento del gasto militar. No es un gasto directo, derechito, el gasto directo son de unos 50 millones de dólares, de euros, quiero decir, y con la creación de un fondo de financiamiento de 100 millones de euros. Esto llevaría a que Alemania pase a gastar el 2% de su PBI en gasto militar, cosa que no estaba haciendo anteriormente, pero que ahora cumple con los pedidos de OTAN. Alemania es un miembro pleno de la Organización del Atlántico Norte. Qué buena silla que tenés, gracias, es muy cómoda, pero muy, a ver, es cuerina y transpirás un montón. En invierno estuve de 10, pero ahora que se viene el calor, la voy a pasar mal. La cuestión es que, bueno, a ver, ¿qué implica esto? Bueno, Alemania primero va a tener que hacer reformas constitucionales porque va a tener va a tener que endeudarse para lograr conseguir este financiamiento a sus Fuerzas Armadas, lo cual está limitado por su constitución, así que va a tener que hacer una reforma. Y además pasaría de estar en los últimos del ranking mundial de gasto militar a estar entre los 3 primeros, superando al gasto militar ruso. Imagínense, no superaría a China, pero sí superaría a Rusia. Increíble.
Eh, 100 millones de euros. No 100.000. Voy a reivindicar el dato. Porque puedo haberlo anotado mal. Que me estaban corrigiendo el chico diciendo que era de 100 mil millones. Son 100 mil millones de dólares. Con lo que es... no, es más de 100 mil. A ver, es 100 mil millones de euros. Y serían unos 110 mil millones de dólares. Para las Fuerzas Armadas, en general. En general. Esto viene acompañado de ciertos temas que ahora les voy a ir mostrando. Tengo acá unos grafiquitos muy lindos y bonitos. Este no. Este tampoco. Pero básicamente le voy a mostrar por acá por Twitch. Los que están en Instagram, súmense en Twitch. ¿Qué es esto? Esto es los ejércitos más fuertes del mundo. Más poderosos del mundo, si mal no recuerdo, de principio de año. 2022. Principio de este año. Solamente cuando el dato sale principio de este año. Es el análisis de todo el año anterior, ¿no? Y acá tenemos a los Estados Unidos como el indiscutible que más invierte, que acá está invirtiendo unos 777 mil millones de dólares. Le sigue China con unos 207 mil millones de dólares. Y de ahí, bueno, tenemos Reino Unido. No está en orden este me saca porque no está en orden, están puestos los gastos, pero no están en orden del que más gasta, el que menos gasta. Fue como medio deliberado, lo saqué de la CNN este gráfico, pero bueno, acá la fuente está ahí abajo. Tenemos el Reino Unido, está Francia, la India, Rusia con 45 mil millones de dólares. Y Alemania ni siquiera figura en esta lista. O sea, Alemania ni siquiera aparece. Y acá tenemos el gasto militar, cómo ha ido a lo largo del tiempo en el mundo. Fíjense que 2019, 2020 empezó a aumentar. Ya yo había visto acá, para lo que fue 2017, 2018, que se mantuvo dentro de todo bien, igual, pero había empezado a haber aumentos de gasto militar en algunos estados y en otros hubo reducción, guarda. Pero a medida que fue pasando eso, se fueron incrementando. Eso es bastante particular y llama bastante la atención. Acá esta es la nota de la Deutsche Welle, donde informan de qué se va a establecer y empiezan a hablar un poquito de qué armamento se va a usar. Es bastante transparente en los medios alemanes y eso está bueno, está bastante bueno que sean así transparentes. Pero no encuentro, había encontrado uno que me decía a cuánto se va acá, por ejemplo, France 24 avisa que bueno, sería una primera parte de 50 mil millones y después se va a venir en la segunda mitad del año la otra parte de los 50. No, para. En estos días se va a aumentar 50 millones de euros y después se va a aumentar 100 mil millones de euros más. Pero no se prevé aumentarlo más. Y para 2018 el gasto estaba en unos 38.800 mil millones de euros. 38.800 millones de euros, dije cualquiera el número. Hasta llegar a los 47 mil millones de euros el año pasado. Pero eso era en la eurozona. No aclara los estados en particular. Quería encontrar el de... Indignado estoy, chicos. Lo tenía y lo perdí. Viste, cuando uno va abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Ahí tenía un gráfico bonito y lindo de Alemania y el gasto. Principales potencias militares del mundo 2022. Y seguramente ahí te va a tirar el gasto. Siempre va a haber un grafiquito. Del orden mundial lo había encontrado a esto. Siempre lo del orden mundial, siempre haciendo cosas lindas. Si a alguien le interesa,
como me sale en la publicidad, acá está el gasto militar en América Latina. Brasil, Colombia, México lideran y Argentina está ahí, poco por debajo de Chile. Tenemos un gasto militar que es incapaz de cubrir todo nuestro territorio. Sí, está el tema de, bueno, la capacidad y la eficiencia. Bueno, el ejército, a ver, eh, hay que tener, hay que tener cierto temita con la cuestión del gasto militar y de las fuerzas militares respecto a quienes fueron a lo largo de su historia. Ya les voy a dar a entender. No es lo mismo, y esto porque hace muy poquito, no es lo mismo que aumente el gasto militar Colombia, ¿no? Que la verdad no tuvo realmente un punto importante a nivel internacional con otro estado militarmente hablando, que por ejemplo Argentina. Argentina se mete el gasto militar, hay una potencia del mundo que va a quejarse, que es Reino Unido. Reino Unido va a pegar el grito, ¿no? Pasa algo sin... ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque Reino Unido tuvo una guerra con Argentina y el conflicto está todavía ahí. Entonces, no sabemos si Reino Unido colapsa económicamente, está medio inestable y Argentina se pone belicista de golpe, mete un gasto militar del 50% de su PBI, arruinaba el país, pero la Fuerza Armada andaba, y de golpe manda una invasión gigantesca a las Islas Malvinas y las toma, ¿no? Y el Reino Unido se queda ahí. Para el Reino Unido es una amenaza que puede pasar real. Y por ejemplo, cuando David Cameron recortó el gasto militar, hace no mucho, en 2017 fue. No, 2017, escúchame. 2015, por allá. Los veteranos de Malvinas británicos saltaron a quejarse diciendo que esto era una provocación para que Argentina pudiera invadir las islas nuevamente. Eso es un conflicto que es relativamente cercano, no hace mucho que pasó, hace 30. Ahora, cuando el gasto militar viene de un estado que destruyó un continente, básicamente, como fue Alemania, o como lo hizo Japón, no es solamente un estado el que pega el grito, son muchos los que empiezan a decir qué pasa acá. Porque Alemania tiene un prestigio y una eficiencia muy buena. Muy buena. Porque la situación de la Segunda Guerra Mundial para un Estado realmente no fue la óptima para Alemania. Alemania no tenía una situación óptima ni de recursos ni de nada. Lo único que tenía era gente, era mucha gente. Y aún así, con todo lo que implicó la Segunda Guerra Mundial en gasto demográfico, Alemania sigue siendo la principal potencia poblacional de Europa Occidental. Tiene el doble de población que Francia. Eh, entonces es un Estado muy poderoso. Cuando Japón, Abe Shinzo, mandó al Parlamento a la dieta a aumentar el gasto militar y se lo aprobaron, ¿quién salió a pegar el grito? ¿Corea del Sur? No, salió Xi Jinping a decirle, cuidado con Japón, que está aumentando el gasto militar y nosotros no nos olvidamos de lo que nos hiciste. Calais dice, por ejemplo, nosotros destinamos gran parte de nuestro gasto militar a pagar los sueldos de personal y el armamento en general es sumamente adecuado. Sí, sí. Argentina es muy particular, las cuestiones de armamento también son muy complicadas. Por eso es la cuestión. Alemania ahora aumentó el gasto militar. Estados Unidos, por ejemplo, dijo, genial. El Reino Unido dio el visto bueno. Todas las antiguas aliados dijeron el visto bueno. El único que empezaron a ponerse un poco nerviosos son los rusos. Que es bastante particular, porque la historia del ejército alemán, la Wehrmacht vieja, en la Segunda Guerra Mundial, tuvo muchos problemas para poder rearmarse, para poder volver a establecerse, para que Alemania Occidental tuviera un ejército. Pasaron muchas cosas en el medio. Estuvo el proceso de unificación con Europa, la posible creación de la Comunidad Europea de la Defensa. ¿Y qué pasó ahí, por ejemplo? Ese proyecto falló porque el presidente francés le dijo, ¿usted se imagina a hombres franceses luchando hombro a hombro con alemanes? Con alemanes con los que hace 5 años atrás, porque hacían nada, había terminado la guerra, hace 5 años atrás se estaban matando. O sea, a ese punto.
Y eso fue 1950. Pasa ahora, se retomó mucho esto de las comunidades europeas de la defensa con Rusia. Rusia es la que está provocando que ahora Alemania aumente su gasto militar de forma estrepitosa. Lo cual, bueno, muchos europeístas están como, bueno, ya era hora. Era hora de que Alemania se ponga las pilas. Estoy tratando de encontrar ese gráfico de gastos militares del mundo. Como siempre lo tengo ahí dando vueltas y ahora no. No, este no es. Tampoco. Era este. Bueno, este no era el que estaba buscando. Lo vamos a tratar de ver más grande. Acá está, Germany. El verdecito ese claro, está acá. Está acá. Esto es 2011, un poquito viejo. Pero bueno, ahí ya tenías a una China con un gasto exigente. La exigencia viene de la OTAN, claro. Pero es que, a ver, la OTAN no obliga, recomienda que tengan ese gasto, ¿no? Eh, por eso es que Trump fue bastante crítico de la OTAN en sí misma. Entonces, el problema está en que, bueno, los estados no quieren hacerlo. España hace no mucho, si mal no me recuerdo, principios de este año, finales del anterior, estaba esto de, bueno, aumentemos el gasto militar y los movimientos de izquierda decían, creo que Ciudadanos más que nada, planteaban diciendo, vamos a aumentar el gasto militar cuando tenemos que dedicar más dinero a educación. Porque España estaba gastando creo que el 1% de su PBI, la OTAN pide que sea, que sea el 2% del PBI del Estado. A ver, acá está el gasto militar de la OTAN. Bueno, no, me sale todo chiquitito. Bueno, otra vez. Gasto militar mundial 2020, no es muy lejano. Estados Unidos indiscutida, China, la India, bueno, acá se cambió esto ya estos últimos años. Alemania estaba acá. Y acá miren el porcentaje de su PBI, o sea, lo que le está comiendo de la economía. A Estados Unidos tiene casi un 4%. Miren Arabia Saudita, un 8,4%, una barbaridad de su PBI que se está yendo solo a gasto militar. Y no es nada comparado con Alemania. Que ahí está, esto está en miles de millones, 52 mil millones de euros, de dólares, que es el 1,4%. Y ahora lo aumentó el 2%. Alemania, que encima fue un estado que económicamente la sacó barata dentro de lo que fue la guerra, la pandemia, y se lo aumentó en 100. Lo ponen ahí. O sea, si seguimos este gasto que está más o menos similar, acá en este se actualiza el de Rusia 45. Bueno, bajó. Se subiría y pasaría esta tercera. Tercera economía en gasto militar. Lo cual es bastante. Y va a pasar una potencia que tiene un ejército con un muy buen prestigio. Ha ganado guerras y ha luchado de... A ver, no necesariamente un ejército tiene que haber ganado la guerra para que genere este prestigio y ese honor que hace que los rivales o enemigos le tengan miedo. Argentina tiene un ejército que genera temor en otros, a pesar de que está bastante mal, como es el ejército británico. Los británicos como que respetan mucho el militar argentino debido a cómo se desempeñaron, a pesar de que perdieron. Pasa lo mismo con la Segunda Guerra Mundial. Vos decís, bueno, perdió Alemania, pero la forma en la que pelearon genera ese temor, ese respeto. Que no pasa, por ejemplo, en países como Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene un gasto militar de la zamputa, tiene unos tanques, una tecnología de última generación, pero cuando ves el desempeño de su intervención en Yemen, es un desperdicio de armamento tremendo porque se usa mal, los mandan por lugares donde se los puede emboscar, incluso hay videos de cómo están pasando tanques de última generación de la OTAN, ¿no? Y vienen los rebeldes y se los destrozan con bombas que se las ponen en el tanque. Que para el rebelde no costó nada y le destruyó un tanque de miles de millones de dólares. De miles de dólares, tampoco millones, ¿no? De miles de dólares. Entonces, como para ir viendo y teniendo en cuenta esta cuestión de, bueno, no importa solamente lo que gastes, sino qué tan bueno sos. De ahí que está el hecho de China. Uno cuando dice, bueno,
China tiene un gasto militar, tiene un ejército de este tamaño, tiene todo esto, pero cuando vos querés ver su disciplina, su trabajo, es tan escaso y fue tan turbulento sus últimos 2 siglos de historia, fueron tan turbulentos que no tienen una práctica militar que genere esa sensación. Entonces, sí, pueden ser millones de tropas los chinos, como podemos ver en este grafiquito, ¿no? Acá China tiene personal activo 2 millones de personas. 2 millones. Mientras que Estados Unidos tiene 1 millón. Tiene el doble, más o menos. Y ahí es cuando vos te das cuenta de que, bueno, Estados Unidos no tiene drama en planteársele en Taiwán metiéndole la flota. A pesar de que también acá en barcos, China tiene bastante más que los Estados Unidos. Obviamente que después caen armas nucleares. Estados Unidos tienen bastante más. Pero tiene una flota más grande que China. Pero Estados Unidos no se le mueve nada de ir a moverle la flota y ponérsela ahí al lado. Se van a poner y se van a plantear en defender la cuestión. A esto también se le suma, bueno, hay un aumento del gasto y un aumento de las tensiones militares generales en este último año, con Taiwán y Ucrania como los principales, pero no nos olvidemos que también está el conflicto de Yemen, hay un montón de problemas en África, donde todavía sigue habiendo movimientos migratorios hacia Europa, y los estados europeos están tratando de frenar esos movimientos al mismo tiempo que tienen que enfrentarse a los rusos. Kalash pregunta, pero ¿está Irán detrás que si tiene un ejército profesional con experiencia? Bueno, a ver, pero Irán es un país muy particular, porque a pesar de que uno entendería que es amigo de China, pero en realidad no son aliados de por sí. Tienen animosidad, por así decirlo. O sea, se pueden llevar bien para enfrentarse a uno, pero no necesariamente son aliados. Pasa algo similar con la India. Ah, detrás de Yemen. Sí. Sí, bueno, Irán está entrenándolos. Pero entrena a los rebeldes. A los rebeldes más que nada. Para que el conflicto se siga extendiendo y siga drenando a Arabia Saudita. Eso básicamente es lo que es Alemania. Se viene una Alemania que se rearma, a ser uno de los motores de Europa, va a llevar a que se pueda armar una mejor cooperación militar. Tienen que tener en cuenta, Europa no es que no tiene un ejército único, no tiene un ejército, un comando centralizado. Lo que tiene son mecanismos de cooperación entre los Estados miembros que permiten llevar acciones en conjunto, algo similar, si quiere decirse, a la OTAN, pero no lo es. No lo es. Por ejemplo, se hicieron actividades en conjunto en Polonia entre ejércitos europeos en general, por ejemplo, el control fronterizo, que forma parte de las fuerzas armadas, es llevado por actividades en conjunto de diferentes fuerzas. Hay un muy lindo documental en YouTube sobre el control fronterizo del sur de Mediterráneo, particularmente lo que fue la crisis en 2015, donde se muestra eso como los controles fronterizos están... Un mosquito. Ay, se me fue volando, no murió. Como los controles fronterizos están hechos por grupos plurinacionales de muchas nacionalidades. Bien, vamos a la última noticia. La última noticia es sobre Reino Unido. ¿Qué pasó en Reino Unido, chicos? Muchos ya deben estar bastante enterados de esto. Pero Boris Johnson, el primer ministro británico que asumió después del tema de... no me va a salir ahora la palabra. Después de todo el tema del Brexit, él llega con la renuncia de Theresa May, después de que no pudo llevar a cabo el acuerdo del Brexit, el Partido Conservador elige a Boris Johnson, empieza el proceso, definitivamente saca al Reino Unido de la Unión, pero ahí empiezan los problemas, porque todo lo que se había acordado no se empezó a hacer, la Unión Europea se molestó, empezó a decirle a los alemanes, a los británicos que no estaban respetando, empezó a haber tensiones
en Irlanda del Norte, que era el problema más grande. Bueno, un desastre, como el pelo de Boris Johnson. La cuestión es que lo hacen renunciar a través de las presiones constantes que le estaba haciendo el Partido Conservador. Y empieza la carrera por quién va a ser su sucesor. En vez de ir a elecciones generales, decidieron elegir a alguien adentro del Partido Conservador y ahí empezó la carrera. Casi todos venían del gobierno de Boris Johnson. Y hasta hace no mucho habían quedado dos personas. Una era de origen hindú, lo cual iba a ser bastante particular. Iba a ser la primera persona de ese origen en llegar al gobierno, de cuyo nombre nunca me va a salir, porque nunca me salió. Y la otra candidata era no fue, porque terminó ganando, Liz Truss, que se convirtió esta semana en la primer ministro del Reino Unido. Es la tercera mujer en este mandato y llega con una posición bastante particular. La economía británica no está en su mejor situación, está bastante golpeada, particularmente con el tema con el Reino Unido, con la Unión Europea, que se está viniendo una guerra comercial básicamente entre ellos dos, sumado al tema de Ucrania, sumado a una inflación y el aumento de los gastos de energía. Entonces tiene este desafío, hay cierto desafío por parte de ella, que es, bueno, resolver en parte la cuestión de la economía del país y la política exterior con lo que fue el Brexit. Y con eso vamos a hablar quién es ella. Vamos a poner una fotito que encontré acá, la mejor fotito que vemos. Ahí está con la reina Isabel II, que fue la que le dio la nombró primer ministro, pero hay un artículo de ella en Wikipedia donde hay una foto bien de su rostro, acá la pueden ver. Ahí está Liz Truss, que es su actividad política viene de finales de los 80, principios de los 90, en la cual formó parte primero del Partido Liberal. Hay un Partido Liberal, un partido bastante más chico, y pasó de ese partido a el Partido Conservador. En sus épocas de la juventud llegó a tener un discurso antimonárquico. Decía que había que absolver, o sea, no me sale la palabra. Había que sacarse encima la monarquía, básicamente. Como sacarse la monarquía. Después el tema de que ella empezó en otro partido y se fue a los conservadores. Y a eso se le suma que en 2016, cuando fue el referéndum del Brexit, ella era una ferviente anti-Brexit. O sea, quería stay in the Union con James Cameron. La cuestión es que falla, cae el proyecto de estar o sea, no se quedan, se van. Y ella formó parte del gobierno de Theresa May, como el Ministerio de la Mujer. Y en ese proceso en el que ella está, se vuelve una ferviente Brexiteer. Ahora odia a la Unión Europea. A lo cual, en términos argentinos, le decimos que es una panquequera. O sea, es un panqueque. Un día va a estar acá, en otro día va a estar acá, porque encima fue ministra de Relaciones Exteriores de Boris Johnson. Por lo tanto, también muchos dicen es continuación de Boris Johnson. No va a haber algo nuevo. Y ella, siendo la ministra de Relaciones Exteriores, fue una de las que manejó toda esta política de ir en contra de las cuestiones que planteaba la misma Unión Europea cuando le pedían las cuestiones de el control de las fronteras con Irlanda del Norte, que lo hicieran en el canal de Irlanda y no sobre Irlanda. Entonces, es básicamente más de lo mismo lo que la de superministra. Y no sé, pero sí. A los que se suman por Instagram, chicos, los invito a venir al Twitch, que acá estamos viendo, compartiendo un par de cuestiones sobre lo que está sobre el Reino Unido. Y a esto se le suma nuevamente que obviamente muchos medios se hicieron eco de una vieja entrevista que le hicieron a ella, un viejo discurso en el cual ella fue directamente diciendo hay que absolver a la monarquía, no las queremos más. Entonces le dijeron, ¿cómo? Teniendo este discurso, dejó que la reina la nombrara primer ministro. Bueno, también eso ya es un poquito medio quisquilloso,
porque la verdad es que ella quiera o no la monarquía, no hay mucha vuelta que darle. Si quieres ser primer ministro, la reina te tiene que nombrar. Una vez ya en el gobierno, si quieres, empezar un proceso para sacarse de la monarquía, se hace. Pero si no, no. Bien. Así que se la critica mucho por esta cuestión de que sea bastante panqueque. Y eso, bueno, se le suma a que ella ha trabajado bastante su campaña y su publicidad política en parecerse y tratar de mantener la imagen de ese lado a... no me va a salir el nombre ahora, la primera ministra mujer de la historia británica. Que nosotros la odiamos, porque fue la que estaba en primer ministro durante la guerra de Malvinas. No me sale el nombre. Ay, Dios. La dama de hierro, chicos. La dama de hierro. Margaret Thatcher, gracias Sara. Margaret Thatcher. Entonces, en muchos eventos fue vestida o sacó fotos similares a fotos que ha tenido Margaret Thatcher. Por ejemplo, Margaret Thatcher en su mandato fue a Alemania Occidental a ver cómo estaban las tropas británicas desplegadas en la región y sacó una foto en un tanque con toda una ropa. ¿Qué pasó? Bueno, tenemos una foto de Liz Truss en la foto de un tanquecito, así como Margaret Thatcher, exactamente igual, nada más que con un armamento más moderno, o sea, con una ropa militar más moderna. Ha ido a eventos políticos vestida con ropa bastante similar a la que usaba Margaret Thatcher, con moñitos, blanco y negro, que usaba bastante. Le falta ponerse el peinado, que por favor no se lo ponga porque era horrendo el peinado de Margaret Thatcher. Pero trata de imitarla bastante. Usted tiene que tener en cuenta que Margaret Thatcher para los liberales era bastante como, ay sí, Margaret Thatcher, pero también fue usada bastante Margaret Thatcher en movimientos anti-Unión Europea, cuando ella en sus discursos nunca fue en contra de la Unión Europea. A pesar de que en su época hubo un movimiento para salirse, como siempre hubo en el Reino Unido. Eh, no es necesariamente liberal estar en contra de la Unión Europea, ¿no? Porque la Unión Europea justamente fortalece el comercio entre otras partes y el comercio intraindustrias. O sea, no tendría sentido ser liberal y en contra de eso. Lo que puede molestar a muchos liberales es que si el Estado, la Unión Europea te provoca a vos a aumentar tu gasto público, porque tenés que empezar a aportar a la Unión Europea. Pero bueno, eso ya es buscarle la quinta pata al gato. Bueno, chicos, con esta última noticia de la nueva primer ministro, Margaret Thatcher 2.0, que capaz sea Margaret Thatcher, que no sea tan buena, o al menos no se prevé que sea muy buena. Vamos a ir cortando en Instagram, así los dejo a estos. Chao chicos de Instagram, nos vemos. Y no lo puedo cerrar, ahí está, finaliza el video. Y quedamos acá los de... esto muy genial, gracias Sara. Esto de Twitch. Ya hace casi 1 hora y cuarto que estoy. Me recuerdo cuando hace esto vivo, tipo me avisó Twitch. Twitch, si lo tenés de celular, siempre te va a mandar una notificación. A pesar de que te mande la notificación a tu celular, te recomiendo que entres en la compu, porque el celular es sumamente incómodo y comentar es bastante malo. Mi nombre es Guillermo. Nunca lo digo ahora que me puedo pensar. Cada vez que empezamos nunca digo mi nombre. Pero siempre en las historias de Instagram de Córdoba Global, yo ahí publico lo que vamos a hablar y pongo el link. Siempre es a las 9. Estoy desde el cel. Uy, qué bajón, Sara. Siempre a las 21 horas, los miércoles de internacionales y los jueves hacemos política nacional. En los jueves está José, yo estoy los miércoles. Y bueno, síganos en Instagram y más poder estar al tanto. Muchas gracias a todos los que se han sumado y han comentado. Gracias Lavish, gracias Bache, gracias. ¿Quién más habló? Ahí hablaba alguien más. El Spider-Man versión berreta, seguro ya se fue. Gracias a Tomás que nos empezó a seguir. Y nos vemos la semana que viene, chicos. Espero que tengan una linda semana y fin de semana también. Hasta luego.